Creo que es un momento muy importante de anuncios para la formación de talento, para la vigorización de la masa crítica en Venezuela. Esa es mi familia hoy en día, ese es Quimbiotec. Quimbiotec es una materialización de la concreción en la inversión con visión estratégica en ciencia, tecnología e innovación. Productora de hemoderivados, fármacos recombinantes y estos medicamentos huérfanos para enfermedades de muy baja prevalencia que no tienen interés, huérfanas del mercado, huérfanas del interés de acumulación y de lucro, ¿no? Se han venido haciendo esfuerzos sostenidos para colocar la economía política como una disciplina, un campo para la construcción teórica y para orientar la práctica y la gestión desde salud, para analizar las diferentes conceptualizaciones de la salud en función de la ideología, la filosofía, la práctica política y económica, la interacción que juegan la sociedad, el mercado y el Estado entre las diferentes concepciones y cómo se asume la salud según el desarrollo económico, político y social que se decida, si la salud es una mercancía aún prevalente, una inversión para proteger la fuerza de trabajo o es un derecho social por el simplemente hecho de ser seres humanos y como tal una responsabilidad del Estado. Este es un momento muy particular, el de la epidemia de COVID, este acontecimiento desde el punto de vista histórico. Tomo la palabra que nos ha fortalecido Norma Núñez, COVID como un acontecimiento en la historia de la humanidad, no para la historia de la medicina, sino para la humanidad en su conjunto, y entender cómo funcionan estas relaciones dinámicas, estas tensiones dinámicas entre el Estado, el mercado y la sociedad. Cayendo en la materia que se nos pide, esto de caracterizar, desnudar el complejo médico industrial, este arreglo de fuerzas entre el mercado, esta estructura de gobierno supranacional en corporaciones oligárquicas, plutocráticas, que deciden sobre lo que se hace de la materia y la energía del mundo, desde la biosfera, desde los seres humanos todos, en esta etapa del desarrollo de la Tierra que han llamado los teóricos, y un concepto que estoy viendo para mí recientemente de capitaloceno, pues. Entonces, esta lámina prestada de Oscar es la valoración de ese arreglo, de esa formación corporativa, oligárquica, plutocrática, que define los destinos de todo, del planeta, de sus energías, de su materia, y que en el campo de salud se presenta como una alianza entre la industria, quien produce conocimiento, y sumado a este complejo médico industrial, el aparato financiero especulador. Esa dinámica de cómo funcionan estos rearreglos supranacionales ha quedado muy bien develada en este acontecimiento histórico que es la epidemia, que nos coloca a los seres humanos en esta posición de vulnerabilidad. Y como lo decía Pascualina en su intervención, pues esto es un momento esclarecedor, ha servido como un candil para alumbrar lo que está oscuro, lo que no es evidente, pero está allí. Las injusticias, la inequidad, los arreglos entre la industria, la influencia que tiene la industria sobre las editoriales médicas, y esto que hemos venido hablando del arreglo entre las fuerzas del mercado y gobiernos y formaciones políticas, económicas y sociales supranacionales. Entonces es un momento muy, muy interesante que, enfatizando lo que dice Pascualina, alrededor de la vacuna, cómo se reacomoda el complejo médico industrial y la corporación financiera plutocrática mundial en nombre de la equidad, pero como parte de las estrategias para sostener la dinámica de acumulación capitalista en estas iniciativas. Esta es una iniciativa que, como ven allí, está respaldada, es una iniciativa que digo supranacional. Como ven allí, COVAX se llama la iniciativa, y de alguna manera en este espacio se está decidiendo qué vacuna se financia, a quién se financia, dónde se produce, cómo se distribuye, a qué precio se le pone. Entonces la lógica que hay detrás de eso, si es un bien social, un bien común, o si es una oportunidad para inversión y para acumulación de capital, pues está en pleno desarrollo en esta iniciativa COVAX, que está promovida por esta coalición que es el CEPI, para la preparación ante emergencias epidémicas, que está muy estrechamente apoyada por esta coalición público-privada o esta asociación público-privada tan vigente en salud pública internacional desde hace 2 décadas, que son la
Public-Private Partnership, Gavi, una alianza global para la iniciativa de vacunas, y a ustedes ven allí cuál es la tabla de gobierno, cómo es la estructura de gobierno, donde confluyen el gran capital, gobiernos sobre todo de Europa occidental y de Estados Unidos de Norteamérica, las instituciones del sistema de Naciones Unidas como el UNICEF, instituciones financieras como el Fondo Monetario Internacional, pero mucha atención, los centros de investigación, los centros de desarrollo tecnológico, representantes de gobiernos de países productores y representantes de gobiernos de países beneficiados por estas iniciativas, ¿no? Si ven en el texto, no sé si logran ver el poder de la asociación, toman el lenguaje de que esta iniciativa de la Alianza para las Vacunas, Alianza Global, toma las banderas de la atención primaria, toma las banderas de la cobertura universal. Pero vaya a ver qué tipo de cobertura, y ven que en la organización esta supranacional pues está muy alto el capital financiero expresado por la Fundación Bill y Melinda Gates. De manera que esta es una expresión vívida pues de lo que llamamos el complejo médico industrial, este arreglo de fuerzas supranacionales, corporativistas, plutocráticas, y que controlan de alguna manera, como decíamos, la materia y la energía que se produce en el planeta. Y dentro de la energía está la energía intelectual, la capacidad creadora. Esta lámina de uno de los redactores o los promotores de esta categoría que voy a hablar, que es el Complejo Económico Industrial de Salud, que es el doctor Gabro Agadela de la Fiocruz, es una gráfica. Fíjense que comienza a inicios del siglo pasado, coincidente con la epidemia mal llamada de gripe española, o la epidemia que surge por la acumulación de capital expresada en la ganadería intensiva en los Estados Unidos, y que mal llamada española con este tono estigmatizante. Pero ganando el hilo en el eje de las abscisas, en el eje horizontal, ven los años, y en el eje vertical de las ordenadas, cómo han aumentado el número de registro de patentes a nivel del mundo en un siglo. Las diferentes patentes relacionadas con la salud, desde la industria biotecnológica, expresada en los cuadros azules claros, la morada en las elaboraciones farmacéuticas, y sobre todo los equipos y tecnología médica para el diagnóstico, desde la inmunología, equipos para diagnóstico en general de las diferentes categorías. En las líneas, esto está expresado en las barras, como en un siglo ha aumentado la cantidad de patentes, que es una forma de legitimar el apoderamiento de la energía y la capacidad creadora. En las líneas está expresada quiénes son los países que contribuyen con ese número de patentes. Muy en las líneas de abajo están expresados, categorizados los países por su nivel de Producto Interno Bruto, en producto bajo, medio y alto. En las líneas está expresada, ¿no?, la que acompaña las columnas, la producción global. La segunda, de arriba hacia abajo, la segunda línea, son los países desarrollados, expresados en el G8, expresados en los Estados Unidos, las grandes economías que concentran buena parte del poder en la economía política, y buena parte en la economía política también del conocimiento, la capacidad científica y tecnológica. La curva del medio expresa solo lo que está haciendo China desde mediados del siglo pasado, cómo viene China emergiendo con sus capacidades técnico-científicas. Estará por verse, pues, como en estas alianzas que he expresado, en COVAX, en Gavi, cómo se hace este vínculo de poderes entre la capacidad científico-tecnológica rusa por un lado, China por otro lado, con las instancias que conforman el G8 y este arreglo de fuerzas que hemos dicho plutocráticas corporativas, ¿no? Sabemos que en intereses económicos también son importantes las colocaciones que tendrá China en su proyecto de expansión y consolidación como potencia emergente que disputa con Estados Unidos, así como lo hace Rusia, supremacía en el orden mundial. Pero estamos muy pendientes pues, de cómo va a ser ese equilibrio, que quedará expresado en qué vacuna nos va a llegar a nosotros. Porque, como digo, en Gavi se expresa qué vacuna se apoya, quién la produce, cómo la produce, a qué costo,
y luego cómo se distribuye. Salud es un espacio estratégico para el desarrollo de las fuerzas productivas, para la generación de valor, de renta, de inversión, de empleo, de conocimiento y de innovación. Si hemos caracterizado este arreglo de fuerza en el orden del sistema capitalista, pues también tenemos que verlo para otro orden político y económico, ¿no? En este modelo que defendemos, banderas que alzamos, sistemas más justos del control social de los medios productivos, del control social de los bienes asociados al derecho como son los bienes asociados a la salud. Y esta es la categoría, que es básicamente la propuesta. Desde el punto de vista político y desde el punto de vista académico, esta es una propuesta para lo político y para lo académico, que es desarrollar esta categoría, un locus analítico para el análisis del sector salud, el sector industrial, el sector ciencia y tecnología, el sector educación universitaria y el rearreglo de fuerzas que se hace como política de Estado. Sabemos que hay entonces un complejo médico financiero especulador. Cómo en nuestras sociedades con formas alternativas, políticas y económicas, construimos un rearreglo de fuerza entre el sistema de producción de ciencia y tecnología y innovación, que se traduzca en la producción e innovación para el acceso y cobertura universal, pero que esté dirigido a la conformación, consolidación de un sistema único, público, sí gratuito y de cobertura universal de salud para nuestros países. Esta categoría pone bajo enfoque sistémico estas dimensiones de lo político, lo social, lo económico, sobre todo lo económico y lo social, donde se pueden ver como fuerzas antagónicas y en tensión. Cómo desde la consagración de un derecho a través de la cobertura universal expresado en un sistema público se constituye por la capacidad de compra que tienen los estados, su capacidad reguladora, en un motor para incentivar las fuerzas productivas y de investigación que contribuyan a la satisfacción de necesidades y no a la acumulación de capital y la acumulación de renta. Esta es la expresión gráfica, pues, de ese complejo, que aquí ha intervenido mucho la escuela sanitaria de Brasil, el movimiento sanitario que dio con la creación del Sistema Único de Salud de Brasil. Aquí han participado muchas generaciones, muy inspirada en la teoría de la economía política, bebe las fuentes de la salud colectiva. Este locus empírico para el análisis, para una visión sistémica que sirva para la academia y para la política, de la articulación entre estos sectores de la industria que producen bienes para que sean utilizados por el sistema de salud. En el recuadro de arriba veremos entonces esas industrias que se basan en el conocimiento de la química y la biotecnología, que se expresan en la producción de fármacos, de vacunas, de hemoderivados, de recursos para diagnóstico, que ha contribuido a descomponer cuáles son los vectores de fuerza que orientan a la producción de conocimiento. Son las necesidades industriales. Por el lado derecho del recuadro superior, la industria que se alimenta de las ingenierías, de la mecánica, de la electrónica, de la base de materiales. Por eso celebro la creación de ese PNFA en ingeniería mecánica que tanta falta nos hace, con una nueva óptica en lo técnico, en lo ético y en lo político, para alimentar esa industria que para el sector salud es tan importante, desde los equipos médicos de complejidad como la imagenología, hasta los kits y desarrollos de diagnósticos, reactivos y agentes para la producción de insumos básicos para el funcionamiento del sistema de salud. Entonces, en ese recuadro superior está la relación entre la ciencia y tecnología y de industria. En el recuadro inferior está el sistema de salud, pero es el pensamiento médico hegemónico que reproduce esa estructura de acumulación de capital y que está allí en ese recuadro inferior, en el personal médico sobre todo, pero de personal de salud en general, que reproducen las lógicas de mantener los costos de oportunidad en toda la expresión de la producción de medicamentos, de vacunas y de recursos para diagnóstico. Entonces, este modelo sistémico, esta propuesta para el análisis desde el académico y para orientar nuestra política, es muy útil para comprender la compleja interrelación entre el flujo de compra, venta de insumos, entre el sector científico, entre el sector industrial,
entre el sector científico e industrial y la prestación de servicios, el tránsito de información, la agregación de las cadenas de valor asociado a la producción de bienes necesarios para la prestación de servicios y sobre todo entender cómo se inserta esto, como ya lo hemos caracterizado en la dinámica de producción capitalista y cómo tendríamos que imaginarlo, hacerlo, construirlo, como de hecho lo estamos haciendo, para modelos económicos y políticos alternativos como el que estamos construyendo en buena parte de nuestros países en América Latina. Este vector que nos une está, digamos, de alguna manera, la propuesta es alternativa de complejo industrial, es alternativa a ese complejo médico industrial financiero especulador, si se une la capacidad desde el Estado, no desde las corporaciones orientadas por el capital financiero, sino desde los Estados, defendiendo que es la soberanía sanitaria, la capacidad de regulación del Estado y la capacidad de promover este rearreglo de fuerzas, reacomodo de fuerzas entre los sectores educación, ciencia y tecnología, industria y prestación de servicios de salud para un sistema público único de salud gratuito y universal. La tesis es que no es contradictorio un sistema público único con la capacidad productiva energizante de este complejo industrial de salud, porque la capacidad de compra de nuestros estados y la capacidad normativa y de regulación es un vector suficiente para generar esto que hemos llamado la rentabilidad tanto social como garantice la sostenibilidad económica de un sistema público único nacional de salud o públicos de salud para modelos alternativos a estos orientados por la acumulación de capital. Es en sí la propuesta, colocar esta categoría del complejo como una política de Estado que una al sector educación universitaria. Es interesante el lugar que ha tenido ciencia y tecnología entre las políticas de Estado en estos 20 años de proceso de revolución. Son los posgrados de todo tipo, la principal activación, sobre todo para la orientación a lo público de lo que se está invirtiendo en investigación. Entonces, su vinculación con el sector industrial y su vinculación, que es lo que nos une a nosotros profesionales de la salud colectiva, para un sistema nacional de salud. Es una modesta experiencia que ya tiene tiempo, esto de unir las capacidades de investigación con las capacidades industriales. La iniciativa en estos rearreglos surge formalmente o se concretó, la primera concreción surgió desde Ciencia y Tecnología, con la formación de esta sociedad anónima que es Bensalud, de vinculación entre los intereses industriales con los intereses de innovación mirando el sistema de salud. Adscribe la idea de Bensalud y se desarrolla aún más todos estos componentes, no solamente de la producción de equipos de medicina, de equipos médicos, así como la distribución. Entonces se adscribe en Ansalud un conjunto de empresas públicas, llámese por lo menos en lo que se refiere a la producción farmacéutica, Profármacos, que está en Mérida, que produce elaboraciones farmacéuticas, medicina, elaboraciones farmacéuticas. Está Laboratorios Miranda, que produce soluciones hidroelectrolíticas y soluciones para hemodiálisis, que está también en el estado Miranda. Quimbiotech y Espromet Bio, que es la planta de vacunas, que también hoy tiene un componente para la producción de elaboraciones farmacéuticas. La lógica es buscar la coherencia, no duplicar, sumar las competencias que hay desde el punto de vista de talento, capacidades en asociación de la cadena productiva, de las cadenas de valor, de los anillos de valor en la actividad que nos es común, que es la producción de bienes para el sistema público de salud, una iniciativa para la constitución de este complejo industrial de salud para la Venezuela socialista, para la conformación de nuestro sistema único público nacional de salud. Entonces, esta es mi visión, aquí me coloco ya como individuo. Yo veo dentro de la construcción del socialismo una nueva relación entre las fuerzas productivas, entre las fuerzas que generan el poder en la determinación social, las que detentan el poder,
en el complejo de la política económica, muy pendiente del desarrollo del complejo industrial, que hoy el asunto de la pandemia nos pone de ojo, como uno de los ejemplos, la vacuna. A través del diagnóstico, a través de los medicamentos, queda expresado este complejo industrial. En Venezuela, la dinámica que se está produciendo con el motor farmacéutico, nuestro conglomerado, con los esfuerzos que se está haciendo desde la gestión de salud para mantener la coherencia posible entre el sector productor y los de prestación de servicio público y privado, pero fortalecer este conglomerado de empresas productivas con estas 4 empresas, con Bensalud, que es se encarga ahorita de los equipos médicos, y muy en el centro y muy pendiente de nuestros esfuerzos y algunos de los que sé que nos están oyendo, que es la reactivación de Quimbiotec, expresión de soberanía sanitaria, expresión de soberanía farmacéutica, una capacidad de innovación. Las personas que aún permanecen en la empresa se han montado en la epidemia con diferentes propuestas para la terapéutica, con este asunto del plasma de convaleciente y también para contribuir para la fragmentación y purificación de inmunoglobulinas hiperinmunes, que pudiera ser, está racionalmente justificada que la industria biotecnológica, y esperamos que en Venezuela, con Quimbiotec a la cabeza, pueda dar aportes desde la biotecnología, recuperando nuestro lugar en la producción de hemoderivados y fármacos recombinados. Concluyendo, esta es la propuesta que se trae, esta categoría de análisis para la transformación, para la reflexión, para la creación de conocimiento y para la ejecución política, que es el complejo industrial de salud. Tenemos avances en Venezuela con la voluntad política que hay ahorita en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en el Ministerio de Salud, a transformar esta categoría en un motor para la transformación de las relaciones de producción, la conformación del conglomerado y avanzar hacia la construcción del Sistema Único Público Nacional de Salud para la Venezuela socialista.